Hola chicos, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estoy preparando la clase de hoy día, así que arrancamos. Afuera está re lindo, como siempre les digo, pero tenemos que estar en clase. No es para tanto, dale, vamos a clase, dale. Bueno chicos, ya estamos en nuestra clase. Me alegra mucho que ya varios hayan ido respondiendo al trabajo anterior y vamos a seguir profundizando en los evangelios. Hemos visto hace ya 2 o 3 semanas el credo, cómo el credo nos introduce un poquito en los misterios de Dios. La semana pasada vimos los 4 evangelios y cómo los evangelios nos van mostrando también todo lo relativo a las enseñanzas y la vida de Jesús. Y hoy día vamos a seguir con este tema y nos vamos a centrar específicamente en la encarnación, o sea, en la concepción, el nacimiento y la infancia del Hijo de Dios, de Jesucristo. Como vimos, el credo se divide o tiene claramente 3 partes, una referida a la obra del Padre, otra referida a la vida del Hijo en su encarnación, en su salvación del hombre, y otra referida al Espíritu Santo y su obra actualmente en la iglesia y en nosotros, ¿sí? Pero nos vamos a centrar específicamente en la segunda parte, en la cual vemos que también respecto a Jesús, al Hijo de Dios, podemos también ver 3 partes que son las que focaliza el credo. No ahonda mucho más en el resto. Habla de la encarnación del Hijo de Dios, es decir, su concepción, concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de María, y luego salta directamente a su pasión, a su Pascua, ¿no? A la muerte, a su sepultura, a su resurrección, y una tercera parte a la parusía, esta palabra que viene del griego y se refiere a la segunda venida de Cristo, ¿sí? Entonces ahí tenemos bien las 3 partes que nos muestra el credo y específicamente la pasión, muerte, crucifixión y muerte, sepultura, descenso a los infiernos, ascensión a los cielos. Un pequeño comentario respecto a eso del descenso a los infiernos. No es que Jesús se fue al infierno, sino que es una manera de hablar que se tenía antes, como el infierno como el lugar donde moraban los muertos antes de la salvación obrada por Jesús. Los muertos, buenos y malos, los judíos decían, están en el seno de Abraham, como si estuvieran en un lugar ya separados, los malos de los buenos, pero evidentemente no había entrada al cielo, ¿sí? Por eso cuando Jesús muere, dice San Pedro, baja a este lugar de los muertos y rescata a todos aquellos que serán salvados y llevados al cielo. Por eso también al buen ladrón Jesús le dice en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy bien, continuamos. Entonces, todo lo referente a la encarnación y la Pascua, estas 2 partes que pone en claro el credo, evidentemente son como 2 grandes, diríamos paréntesis, ¿no? 2 grandes paréntesis de la vida terrena de Cristo. 2 grandes misterios que enmarcan toda una cantidad de misterios, ¿sí? La encarnación, este Hijo de Dios hecho hombre, y este Hijo de Dios que siendo Dios muere, ¿no? Muere en la cruz para salvarnos, ¿sí? Es decir, todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús enseñó desde el principio hasta que fue llevado al cielo, como bien lo dice el apóstol San Lucas, el discípulo San Lucas, el médico San Lucas, allí en el libro de los Hechos apenas arranca, ¿no? Es decir, todo esto que hizo Jesús hay que verlo a la luz de la Navidad y a la luz de la Pascua, para poder comprender también la hondura, la profundidad de la vida de Jesús. Muy bien, y todo esto lo conocemos a través del testimonio de los apóstoles que se fue poniendo por escrito en los evangelios y en sus enseñanzas. Esto que decíamos también en unas clases atrás, a través de la Sagrada Tradición y a través de la Sagrada Escritura. Y en los evangelios se va poniendo de manifiesto este misterio, ¿sí? Ahora bien, en los evangelios no está todo, ¿sí? No está al menos todas aquellas otras cosas que por curiosidad nos gustarían saber.
¿sí? Sabemos de su nacimiento, de su concepción, de su nacimiento, algunos hechos de su infancia, pero entre un hecho de su infancia y otro que nos cuenta, y enseguida lo vamos a ver en detalle, hay un gran espacio de años que no sabemos nada. Y entre ese último hecho de la infancia, adolescencia de Jesús y su vida pública, tampoco sabemos nada. Es decir, que los evangelios nos van mostrando algunas cosas, pero evidentemente las cosas no son una biografía. Los evangelistas, los que pusieron por escrito los evangelios, no se pusieron a escribir una biografía. Se pusieron a escribir, como les decía la semana pasada, este querigma, este anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, precedido por un largo prólogo, ¿sí?, que sería la vida pública de Jesús, ¿sí? ¿Y para qué fue puesto por escrito todo esto? Como dice el apóstol Juan en su evangelio en el capítulo 20. Todo esto fue puesto para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en Él tengan vida en su nombre, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo en los evangelios hay hitos que se van marcando que son muy importantes. Vemos en Lucas el relato de la concepción de Jesús cuando el ángel le anuncia a María. Los pañales de su nacimiento. Él nace y es envuelto en pañales y puesto en un pesebre. Luego el vinagre de su pasión, ¿no? Este Dios hecho hombre, niñito que crece, que tiene una vida pública, que tiene amigos, discípulos, enseñanzas, y termina clavado en una cruz, ¿no? Y se le da vinagre durante su pasión. Luego el misterio de su tumba vacía, como nos lo cuenta Marcos, en el capítulo 16. Y luego en Juan también leemos de que cuando entran las mujeres encuentran el sudario en el que había estado envuelto el cuerpo, tirado sobre la tumba, dobladito, pero el cuerpo no está. Todos estos misterios, ¿sí? Pero el misterio no por en el sentido que a veces le damos a la palabra misterio hoy día, como si fuera algo revelado solamente para algunos elegidos. No, misterio porque son cosas que de no habernos sido reveladas, nos hubiera sido muy difíciles conocerlas. Si no se nos hubiera revelado que la Virgen María tuvo ese diálogo con el ángel Gabriel y que este niño que ha sido concebido en su vientre no ha sido concebido por obra humana, sino por obra del Espíritu Santo, es un misterio que no habríamos conocido si no se nos hubiera revelado. Que este Dios hecho hombre haya muerto en la cruz por nuestros pecados es un misterio que tampoco hubiéramos conocido, y su resurrección lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablamos cuando hablamos del misterio de Jesús, ¿sí? Son gestos, milagros, palabras a través del cual se nos ha ido revelando que en Él, en ese Jesús, en ese niño, en ese hombre que todos conocían concretamente, con una historia concreta, en Él reside, como dice San Pablo en la carta a los Colosenses, en Él residía toda la plenitud de la divinidad de Dios corporalmente, es decir, en ese hombre. Estos dos aspectos del misterio más profundo de la vida de Jesucristo lo vamos a ir viendo, su humanidad y su divinidad, ¿sí? Y es muy importante que lo tengamos en claro. Muy bien, entonces, sabemos que, como nos dice el credo niceno, que es el más largo, explicita mejor aquello de y nació de la Santísima Virgen María que decimos en el credo corto o en el credo apostólico, que es el que comúnmente rezamos en la misa. El credo niceno dice: y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, ¿no? En esta frase queda en claro el tema de la encarnación del Verbo de Dios. ¿Qué significa un poco esto de encarnación del Verbo de Dios? La encarnación porque se refiere al Dios hecho carne, ¿no? Fíjense que no hablamos aquí de un misterio común, porque nosotros también podríamos decir, en cierta manera, nos hemos encarnado en el vientre de nuestra madre, pero nosotros somos seres humanos, o sea, nosotros recibimos la carne por la generación natural a través de nuestros padres humanos. Así recibimos nosotros nuestra naturaleza. Pero evidentemente
Cuando hablamos de la encarnación del verbo de Dios, verbo está traduciendo la palabra verbum del latín, que significa palabra, y si ustedes abren Juan 1:1, dice que la palabra de Dios es la que se hizo carne. En el capítulo 1 dice que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Dice cuando arranca los primeros versículos de Juan 1:1. Estaría bonito que cada uno tuviera su Biblia aquí. Si no la tenés, pon en pausa el video y busca tu Biblia. Y así como estoy yo en este momento buscando el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, y dice, apenas arranca: al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. ¿Sí? Y más adelante en el versículo 14 va a decir, y la palabra se hizo carne. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros, dice Juan, hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Este hacerse carne, que de ahí viene la palabra encarnarse, ¿sí? Que nosotros la usamos, ustedes se estarán acordando de alguna uña encarnada, ¿no? Decimos, ¿por qué decimos una uña encarnada? Porque la uña que es, no sé, hueso, cartílago, no sé qué, no soy médico, pero que se te clava en la carne donde no tiene que ser. Bueno, el verbo de Dios se hizo carne en el vientre de María. Ella es verdaderamente su madre biológica, ¿eh? Evidentemente el ADN que Jesús ha recibido, lo ha recibido de su madre biológica, ¿sí? Pero no tuvo padre biológico porque este prodigio se realiza por obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa hacerse carne? No es solamente hacerse un cuerpo biológico. Cuando los evangelios o la Biblia habla de la carne, o habla en otras partes del alma, se refiere a la persona completa. No hace esta división de los filósofos platónicos de dividir cuerpo como lo malo, alma como lo bueno. No. Cuando la Biblia habla de carne, cuando la Biblia habla de espíritu del hombre como espíritu del hombre como alma humana, está hablando de la persona completa, ¿sí? Y nos dice el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito Benedicto XVI, que ustedes saben todavía vive, es muy viejito, hace poquito cumplió 90 y tanto de años, en su transitoriedad. O sea, ¿qué significa este carne? Significa, cuando el Evangelio habla de que Dios se hizo carne, hace referencia a lo transitorio, a lo temporal, a lo pobre, a lo contingente, es decir, a lo concreto de Dios concretizado en un hombre, Jesús de Nazaret, nacido en Belén y que vivió la mayor parte de su vida hasta los 30 años en Nazaret, ¿sí? Y por eso Dios, al meterse en la historia humana, al hacerse un hombre concreto en un tiempo concreto, también toca la realidad nuestra, contingente nuestra, también nuestra transitoriedad, temporalidad, nuestra pobreza, lo contingente, lo común, lo cotidiano de todos los días. Dios toca también, puede tocar tu realidad concreta, mi realidad concreta, aún en estos tiempos, aún en tiempos de pandemia. O sea, siempre podemos ver cómo Dios toca al hombre en su realidad, ¿no? Siempre Dios algo nos quiere decir con lo que nos está pasando. Y todo esto de un Dios que se mete en la historia humana, que se hace carne en la historia concreta del hombre, era algo absolutamente impensable. Nadie se lo podía imaginar. Y nadie lo puede comprender si no es con la fe, ¿eh? Ahí les vuelvo a poner lo de Juan. La palabra estaba con Dios, la palabra que es Dios, el creador del mundo, se ha hecho historia, se ha metido en la historia de los hombres, ha venido a iluminar las tinieblas de los hombres, ha hecho morada, ha puesto su carpa, dice también en griego el Evangelio, ha puesto su carpa entre nosotros, ¿sí? Alguien que viene y mora, vive entre nosotros. Dios se hizo uno con nosotros. Nosotros no podemos echarle en cara a Dios, ay Señor, vos no me comprendés, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él asumió toda la humanidad del hombre, todo excepto una sola cosa, el pecado. El pecado, Él pagó por nuestro pecado, pero Él no era responsable de ningún pecado. Ya lo vamos a profundizar más adelante. Y este hacerse Dios hombre es el misterio que festejamos en cada Navidad.
Por eso festejamos la Navidad. Y por eso festejamos la Pascua. Fíjense que la Navidad y la Pascua son las dos grandes fiestas cristianas, ¿sí? La Pascua quizá sería la más importante, pero la Navidad también. Porque es el gran misterio de ese Dios hecho hombre entre nosotros. Vamos a centrarnos en la infancia y la vamos a ir recorriendo como si fuera una línea de tiempo. El relato del ángel Gabriel que se aparece a María, que está en su casa y le comunica esta maravilla de que va a ser la madre, nada más ni nada menos que del Hijo de Dios. Algo que esperaban todas las chicas judías de su época. Todas soñaban con ser la madre del Mesías. Ahí se le aparece el ángel y se lo dice a María. Luego su nacimiento, allí en Belén, porque el emperador, que era el que dominaba toda esa zona, como ya hemos visto, manda a hacer un censo en esa época y manda que el cabeza de cada familia lleve su familia a su pueblo de origen, al pueblo de origen de su familia. Como José era descendiente de la familia de David, del rey David, sí, fíjense, entonces se van a Belén. ¿Por qué? Porque Belén era originario, David era originario de Belén, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, el año pasado dijimos que David, cuando es elegido rey, traslada la capital, se va a vivir a Jerusalén. Belén queda más o menos a unos 10-12 kilómetros al sur de Jerusalén. Y allí nace Jesús. A los 8 días, como todo niño judío, se le hacía el rito de la circuncisión, que era como una marca en su cuerpo que lo hacía incorporarse a su pueblo. Era como la marca, podríamos compararlo, pero muy entre comillas, con nuestro bautismo. Nosotros por el bautismo pasamos a formar parte del pueblo de Dios, somos familia de Dios, somos hijos de Dios. Bueno, la circuncisión era como una marca solo a los varones, ¿sí? En que el niño quedaba como marcado como integrante del pueblo de Israel. Luego el relato de la Epifanía. La Epifanía significa el mostrarse Dios, ¿no? Como se hace patente Dios delante de los hombres. Bueno, allí aparecen unos magos de Oriente que habían visto la estrella y la habían seguido y detectaban de que esto era algo muy importante y encuentran al rey nacido y van y lo adoran como Dios y le llevan sus regalos, ¿no? Es la primera manifestación así junto con los pastores de adoración al niño Dios que había nacido. Después a todos los niños también se los presentaba en el templo, porque allí en el templo, sobre todo al niño primogénito, o sea, el primer hijo de una familia, se lo consagraba al Señor. Y allí llevan a Jesús a consagrarlo a Dios en el templo de Jerusalén. Pero allí ocurre que Herodes se ha enterado de que estos magos han venido y que ha nacido un rey, y como él era el rey y estaba medio chapita, pues quiere saber dónde está para matarlo. Como los magos, los sabios estos de Oriente, son advertidos en sueño por un ángel de que se escapen porque Herodes los está engañando, Herodes se enoja mucho y manda una persecución contra este rey que no sabía quién era, y entonces dice, bueno, si ha nacido, matemos a los niños menores de 3 años, ¿sí? Y allí Herodes inicia esa primera persecución por Cristo, los primeros muertos por Cristo. Por eso el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, recordamos a esos niños que murieron por causa del nombre de Jesús. Por eso le decimos los santos inocentes, ¿no? Evidentemente no es un día para hacernos chistes, estamos hablando de niñitos que murieron, ¿no? Bien, después de eso, hay desde toda esa época de la presentación del niño Jesús en el templo, la huida a Egipto y la vuelta de la familia a Nazaret, porque cuando José vuelve de Egipto, vuelve ya directamente y se establecen en Nazaret, allí en Galilea, bien al norte, unos 140 kilómetros al norte de Jerusalén. Pasa todo un gran tiempo de la vida oculta de Jesús. No sabemos nada de él hasta los 12 años más o menos, Jesús adolescente, en el que, como típico de los judíos, todos los años iban a la fiesta de Pascua. ¿Se acuerdan que decíamos que tienen los judíos como algunas fiestas
que son fiestas de peregrinación. Bueno, la más importante era la fiesta de Pascua. Iban a Jerusalén, al templo de Dios, iban una sola vez al año. Y allí, cuando se quiere volver la familia, Jesús se pierde entre los familiares, y en realidad no es que se pierda, sino que se queda en el templo hablando con los maestros de la ley. José y María, desesperados, lo buscan y al tercer día lo encuentran, siempre al tercer día, ¿no? Como una preparación del sufrimiento de María también, respecto a lo que le va a pasar cuando Jesús muere en la cruz y él sepultado y hasta el tercer día no resucita, ¿no? Y todas estas cosas, dice el Evangelio, ante este misterio de Dios hecho hombre, nosotros tenemos que hacer como dice Lucas, que dice que María, por su parte, conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. De esta misma manera nosotros tenemos que presentarnos ante el misterio de Dios hecho hombre, no que todo lo comprendamos, sino que seamos capaces de dejarnos llenar por este misterio, llenar por la palabra de Dios, y de esta manera comprenderlo y acercarnos un poco más a esta figura de este hombre que le ha cambiado la vida a miles de millones de personas por 2000 años, y la sigue cambiando y la seguirá cambiando. Muy bien, ¿qué vamos a hacer por esta semana? Primero que nada, yo los voy a invitar a leer, ¿sí? A leer y después hacer un pequeño ejercicio de búsqueda de eso mismo que hemos leído, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer los evangelios de la infancia. Antes que se metan al cuestionario que tiene un solo ejercicio, ¿sí? Antes de meterse, les pido por favor que tranquilos, en su pieza, puede ser a la noche, antes de dormir, un día uno, otro día otro, se lean lo que se llaman los evangelios de la infancia. De los 4 evangelios, solamente 2 nos hablan de la infancia de Jesús. Y ya se van a dar cuenta que algunas cosas son parecidas y otras son totalmente no distintas, sino que aparecen en uno y en otro no, ¿sí? Y entre los 2 evangelios podemos armar esa mini historia que les mostré recién, o esa mini línea del tiempo. Vamos a leer el Evangelio de Mateo desde el versículo 18 del capítulo 1 al 23 del capítulo 2, y luego en el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, desde el 1 al 52, que si no me equivoco es el capítulo 2 completo. ¿Sí? Una vez leído esto, vamos a entrar ahí sí en el aula virtual al único ejercicio. Es una tabla donde están todos los hechos de Jesús ordenados, pero faltan algunos títulos. Yo abajo les voy a tirar los títulos para que ustedes acomoden lo que falta. Pero después hay 2 columnas, una con Mateo y una con Lucas, con las citas. Algunas citas están y otras están abajo desordenadas. Entonces ustedes van a tener que tratar de ordenar y poner las citas que corresponden tanto de Mateo como de Lucas. Cuidado, porque las citas que yo he puesto abajo son solo los números, entonces van a tener que leerla, releer. Por eso les pido que, como yo les voy a dar 40 minutos para hacerlo, tienen que sí o sí haberlo leído antes para que rápidamente encuentren las citas y puedan concluir su ejercicio, ¿sí? Y además, ojo, porque hay 2 nombres de hechos que son distractivos, que no son de la infancia de Jesús. Estén atentos. Bien, por último, el número 3, el viernes próximo descansamos. Por eso es que yo les he puesto como fecha de entrega, y este sí que no lo voy a estirar porque es un solo ejercicio de lectura muy fácil, lo he puesto para el miércoles. Para el jueves. Jueves a la noche se termina, ¿sí? Porque el viernes quiero que descansen, que no hagan nada, ¿sí? ¿Y por qué también todo esto? Porque el otro viernes tendremos examen. Viernes 8 de mayo. Chan, se escuchó. Dijeron, algunos, tranquilos. Solamente el tema 3 y el tema 4 del aula virtual. Aquello que vimos del contexto de la vida de Jesús y de los evangelios. Todo el material del aula virtual y las páginas correspondientes del cuadernillo. ¿Está claro? Las páginas del cuadernillo y todo el material del aula virtual va a ser el ámbito donde van a estudiar. El día ese, tengan la Biblia ahí al lado por las dudas que yo les ponga alguna cosita. Y escúchenme una cosa que les iba a decir.
ese día, una semana antes, ya les voy a habilitar un foro para que me vayan haciendo consultas. Por favor, las consultas háganmelas en el foro, porque así todos ven y leen, ¿sí? Pues si me las hacen por mensaje privado no queda nadie. Y yo les aviso que si me hacen alguna consulta por mensaje privado, yo la voy a copiar, la voy a llevar al foro y ahí les voy a contestar. ¿Estamos? Y por último, el día del examen, media hora antes de la hora del examen, yo voy a habilitar la sala de chat. Entonces ustedes van a entrar, me dan el presente, sé que están, y me van consultando las cosas que necesitemos. ¿Sí, chicos? Bueno, eso es. Por eso es que les ponía acá todos los libritos para que recuerden que está el foro de consultas y el chat. Dice el Evangelio de Juan cuando termina: si se escribieran todas las cosas que dijo e hizo Jesús durante su vida, no cabrían en la tierra los libros para poder contar todo lo que hizo. Así que tenemos que seguir indagando y conociendo a Jesús. Y el Espíritu Santo nos ayuda en eso. Porque Él también nos prometió que el Espíritu Santo nos llevaría hasta la verdad completa. Y esa verdad completa nos la enseña la Iglesia. Muchísimas gracias, mis queridos chicos. Hasta la próxima Corona Clase, que será el viernes 8 con la pruebita. No tengan miedo, no va a ser difícil, va a ser del estilo de lo que venimos haciendo. Y nos encontraremos allí en la sala de chat. Chao chicos, buen fin de... Adiós.